Buenas tardes, estamos con el doctor Gonzalo Uribarri en el contexto de la Escuela Internacional de Verano en Inteligencia Artificial. Gonzalo es doctor en física y es investigador postdoctoral del Royal Institute of Technology de Estocolmo. Bueno, primero Gonzalo, te quería preguntar si nos podías contar cuál es tu campo de investigación, qué estás investigando. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer por la invitación, me parece una iniciativa buenísima de la escuela. Y bueno, yo trabajo actualmente en Suecia y trabajo en la interfaz entre Machine Learning y medicina. O sea, aplicamos modelos de aprendizaje automático a datos y en particular nosotros nos enfocamos en las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. Y lo que intentamos hacer es ayudar al diagnóstico de estas enfermedades con maneras de tratar de diagnosticar que no sean invasivas, ¿no? Uno puede, por ejemplo, medir la actividad cerebral de una persona usando unas sopapitas que se ponen en la cabeza para medir cómo es la actividad eléctrica, y eso es una manera no invasiva de tener datos de la persona, y lo que nosotros exploramos es ver si esa data nos puede ayudar para hacer un diagnóstico temprano, por ejemplo, de una persona con Alzheimer o Parkinson, que son enfermedades que suelen ser difíciles de diagnosticar. Generalmente uno las diagnostica cuando ya tiene, digamos, unos síntomas que se expresan de manera evidente. Entonces, bueno, estamos intentando ayudar a llevar ese diagnóstico un poco antes, de una manera segura y no molesta para los pacientes. Y ese fue el tema de tu disertación. Lo que estamos haciendo es hacer una introducción al tipo de metodologías que utilizamos, que son particularmente Machine Learning, en particular redes neuronales para tratar series temporales. Primero contamos un poco de cómo es esa metodología, cómo funciona, y luego mostramos ejemplos de cómo lo aplicamos nosotros para medicina. En particular, la inteligencia artificial, bueno, en general, dicen los especialistas que están modificando mucho la manera en que se piensa la medicina. En el caso de tu tema de investigación, sería para la detección más temprana de enfermedades neurodegenerativas. También hay posibilidades para el tratamiento de esas enfermedades que brinda la inteligencia artificial. Es una pregunta buenísima. Eh, Nosotros nos enfocamos en el diagnóstico y también nos interesa ver un poco los mecanismos de la enfermedad. Lamentablemente, en muchas de estas enfermedades nosotros tenemos tratamientos que son paliativos para intentar disminuir los síntomas que en general son molestos para los pacientes, eh, pero no tenemos una cura todavía para esa enfermedad. Hay gente que trabaja particularmente en los mecanismos de cómo nacen estas enfermedades y qué cosas podemos hacer a nivel molecular, porque esto sucede a nivel de las células que son las neuronas, para intentar retrasarlas o curarlas. Nosotros nos enfocamos en lo que es el diagnóstico, pero lo que sí estamos intentando hacer es tener modelos que nos expliquen un poco por qué diagnostican así. Y por ejemplo, lo que nos pueden decir es qué áreas del cerebro son más importantes para hacer el diagnóstico. Entonces sabemos en qué áreas del cerebro se diferencia primero la enfermedad, ¿no? O qué tipo, es algo muy técnico, pero qué frecuencias de actividad cerebral son más importantes. Entonces sabemos que cierto tipo de actividad cerebral, que suele venir bastante estereotipada, nos puede avisar que esa persona tiene la enfermedad. Entonces nosotros lo hacemos con el objetivo del diagnóstico, pero hay un ida y vuelta con los médicos que tal vez esa información a ellos les puede ayudar para pensar estrategias, por ejemplo, de cómo tratar la enfermedad. En cuanto a los riesgos de la aplicación de inteligencia artificial en el campo de la medicina, Sí, ¿existen riesgos, dilemas éticos? ¿Cuáles son las...? totalmente. Muchos. Lo que uno, en particular, la parte clave es el tema de los datos. O sea, los datos médicos no son como otros tipos de datos, sino que son datos los cuales tienen que permanecer privados y las personas tienen que permanecer de forma anónima en el dataset. Entonces, uno no puede compartir libremente los datos de los estudios, sino que tienen que estar controlados y tiene que, por ejemplo, con los datos que trabajo yo y los que trabaja mi equipo, los datos no pueden salir del hospital. Mi oficina está dentro del hospital porque físicamente los datos tienen que quedarse ahí, no pueden salir del hospital. Es una manera de salvaguardar la privacidad de los pacientes, porque son diagnósticos que son privados y son datos muy sensibles. Entonces esa es una parte clave de trabajar con datos médicos, es tener en cuenta esa privacidad. Y hay gente, por ejemplo, que trabaja en maneras de anonimizar los datos para tal vez poder compartirlos, pero preservando la identidad.
pero no es algo trivial, no es simplemente borrar el nombre de la persona. Digamos, hay cosas mucho más importantes que habría que anonimizar de la base de datos. Ese es uno de los problemas que puede llegar a haber éticos. Pero bueno, por suerte, para poder empezar a hacer estos estudios, uno firma un montón de acuerdos, la gente es consciente a compartir esos datos, pero se utilizan con un fin específico dentro del hospital, eso se controla mucho. Y después el otro dilema tal vez es que hay subrepresentación de ciertas poblaciones, ya sea por una cuestión étnica, geográfica o por una cuestión también de que hay personas que tienen ciertas características muy particulares, por ejemplo, que la enfermedad está acompañada de otra enfermedad preexistente. Todo ese tipo de personas están subrepresentadas en nuestros datos porque estadísticamente aparecen menos. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado de que los resultados que uno tiene y los modelos que uno encuentra para explicar, por ejemplo, para hacer diagnósticos, sean justos y funcionen bien en todas las poblaciones. Claro, pues son bases que trabajan con grandes masas de datos y obviamente tienen más representación el promedio. Exactamente. Y también por lo general suele pasar que cuando uno ve estos estudios donde suceden, geográficamente suelen suceder en países del primer mundo y otros países que han más subrepresentado. Entonces por ahí uno encuentra una técnica que funciona bien para ciertas poblaciones, pero cuando haces el traslado a otro tipo de poblaciones, pues no funciona tan bien. Entonces uno tiene que tener cuidado de contemplar todos estos que le llamamos biases, como sesgos que tienen los datos, y a la hora de hacer un claim de tengo un modelo que diagnostica bien, bueno, pero diagnostica bien para todos los grupos sociales o solo para los que están, los que fueron, por ejemplo, participaron del estudio del cual vos sacaste la data. Y por último, te quería pedir una valoración sobre el hecho de que haya dos universidades públicas del conurbano bonaerense que estén brindando esta instancia de formación, que aportan la democratización del saber sobre inteligencia artificial. También supongo que divulgar ese conocimiento también trabaja para evitar estos sesgos que vos me decías, ¿no? Que todo se produzca en un centro y en la periferia no se produzca conocimiento. ¿Cómo ves esta instancia? Yo creo que es un área en la cual tenemos que producir nuestro propio conocimiento, no podemos solo tomar conocimiento de afuera por este tipo de sesgos, por ejemplo, que decimos, pero también por una cuestión de soberanía, de conocer las técnicas que se usan, de poder aportar también y desarrollar cosas desde acá. Y me parecen iniciativas como estas son claves porque son áreas que van creciendo, o sea, la disponibilidad de datos, la disponibilidad de hardware y lo que vamos conociendo de los modelos, cómo van funcionando cada vez mejor, todo nos indica que esto va a ser algo que va a continuar en el tiempo y que va a ser muy relevante y que si nosotros queremos desde acá, desde el conurbano de Buenos Aires, tener una salud de punta, tenemos que estar atentos a estas tecnologías, entenderlas, saber cómo funciona y también desarrollarlas nosotros, que sería. Y acá hay gente súper competente en Argentina y bueno, estas iniciativas me parecen genial también para conectar, armar lazos con otros centros de investigación y para promover a todos los estudiantes a que por lo menos yo tratar de compartir el entusiasmo por este área, que me parece que dentro de todas las aplicaciones que hay de Machine Learning y de inteligencia artificial, si bien tiene sus riesgos, como vos dijiste, me parece es algo bastante positivo. Bueno, Gonzalo, te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.